Voy a dividir este final de la crítica en 3 bloques, que serán correspondientes cada uno al primero, segundo y tercer bloque de la obra Teoría pura de la República de Antonio García Trevijano. Y cada uno tendrá una serie de referencias contenida en la caja de comentarios. Dejaré una serie de comentarios con sus respectivas referencias para desarrollar lo que se diga en el vídeo. Con esto ya terminamos la crítica al sistema de pensamiento de Trevijano, a la teoría trevijanista. Lo siento por los que no os gusta mucho leer. El vídeo es largo y además tiene lectura, así que lo disfrutéis. El talante ideológico de Trevijano queda de manifiesto cuando, por ejemplo, le asume a las masas populares, cosa muy vaga, un supuesto instinto de libertad y sentido político indeterminados. Decir que el feudalismo fue abolido por la muchedumbre de mujeres parisinas que marchó a Versalles es una figuración tan ideológica y ridícula como lo sería decir que las marchas del 8M y los labios de Susana Griso combaten el machismo heteropatriarcal. Pura propaganda merengada. García Trevijano es un defensor de la Revolución Francesa, o por lo menos de sus motivos, pese a quien pese. Según se extrae de su puño y letra, lo que defiende en todo caso es lo que según él debió haber sido, aunque partiendo de su propia redefinición ideológica de lo que en realidad jamás fue. Hablar de espontáneos movimientos populares, siendo esto algo en absoluto demostrado historiográficamente ni de ninguna otra forma, sino más bien todo lo contrario, denota la absoluta falta de rigor del jurista. Inmediatamente el autor reprocha que la clase política no estaba dotada, cito textualmente, para prevenir y anticiparse al comportamiento de las masas. Esto se contradice con lo anterior, con eso del instinto de libertad y tal, y denota el verdadero talante democrático del jurista. Habla de la necesidad no satisfecha por las circunstancias de calibrar la situación de las fuerzas sociales revolucionarias. Que vete tú a saber lo que quiere decir esto. E inmediatamente pasa a lamerle las botas a la casta terrateniente americana de Washington, Jefferson y compañía, que finalizada su independencia continental, lo primero que hicieron fue desplomar las deudas de la guerra, promovida a lucro de sus intereses privados, sobre los pequeños propietarios de, entre otros, Massachusetts, cuyas tierras fueron expropiadas en favor de aquellos para impedir que se devaluara la moneda y evitar perjudicar a la clase burguesa postparlamentarista recién surgida. No me amenaces fue el lema de la Revolución Americana, aunque visto lo visto podría haber sido pobres y expropiados, pero bien representados. Pero este es el elogio propio de un aspirante a oligarca, un quiero y no puedo político, reivindicando a la vieja oligarquía chabacana por encima del pueblo americano que corrió con los gastos de una guerra que sin saberlo hipotecaba el escaso patrimonio base del sustento de sus familias. Para terminar achacando el triunfo de la Revolución Americana y del sistema representativo no a factores militares y geopolíticos, sino a la superior educación intelectual de la conspiración criolla. Hay un fragmento particularmente sangrante que no puedo perdonar leer, y porque lo leo pido perdón a mis ojos. Dice así: para contar con la probabilidad de obediencia entre seres iguales, al otro lado del Atlántico se puso el énfasis en el libre consentimiento de los gobernados. Allí se concretó el poder en personas singulares y responsables de sus actos políticos. Los individuos son voluntariamente ciudadanos en Norteamérica. Los rebeldes de ultramar encontraron su inspiración en la interpretación igualitaria de la Biblia de los sermones cuáqueros, en el Common Sense de Paine, de donde Jefferson tomó la idea de sustituir el derecho a la propiedad por el de la búsqueda de la felicidad. Manda cojones, ¿eh? ¿Seréis iguales, de verdad? ¿Iguales en qué? Los opositores a la revolución tenían que salir por patas a las colonias no revolucionarias, porque si no los linchaban en las calles. ¿Qué hubo tras la independencia? Acaparamiento de la propiedad y persecución y represión de los que se rebelaron contra ese expolio. Al menos aquel rey solo había subido los impuestos. Estos se quedaban con tus tierras. Sustituir el derecho a la propiedad por la búsqueda de la felicidad. ¿Me quiere explicar algún trevijanista vivo en qué rincón ignoto del multiverso de Murkoff se constituye la realidad material de la búsqueda de la felicidad? Dice el autor que la cuestión del poder no es materia de opinión, sino de voluntad. Muy bien, sí señor. Pero si el poder no es una cuestión de opinión, sino de voluntad, entonces tenemos que la noción de distrito electoral como unidad mínima de poder a la práctica es absurda otra vez.
porque basta que una parte del electorado se desentienda voluntariamente de su participación política para que el poder del distrito electoral quede anulado, o por lo menos disminuido. En la democracia ateniense existían leyes para disuadir a los ciudadanos de no presentarse en las asambleas, so pena de multa, porque tenían muy claro que el poder es materia de voluntad. ¿Cómo va a resolver la democracia representativa o representativismo el chantaje y el soborno políticos? No, eso no es democracia formal, eso es democracia material, y aquí estamos hablando de las reglas del juego, por tanto, eso no. Pero aun en el caso de que se obligara al electorado a participar activamente de la democracia, este desprendimiento personal por la cosa pública terminaría desembocando en alguna especie de clientelismo indirecto, tal como sucedió en Atenas y ha sucedido siempre en todas partes. Si en su momento Robert Michels acuñó su ley de hierro de la oligarquía, yo garrapateo aquí la ley de cobre del clientelismo. Dice el autor, cito, el estado de necesidad en que se encontraron los comunes ante la prevista negativa de los otros dos estamentos para constituirse en una sola asamblea justificaba la decisión de sobrepasar el mandato imperativo recibido de los electores, pero jamás el de no devolver el uso de la soberanía al cuerpo electoral, tan pronto como desapareciera la situación de necesidad. Me gustaría saber qué otras circunstancias constituirían una situación de necesidad que justificara para García Trevijano que la clase política pase por encima del mandato imperativo de los electores para hacer lo que le diera la gana. Subir los impuestos, por ejemplo, hasta niveles confiscatorios o expropiatorios ante la situación de necesidad de la devaluación de la moneda. ¿Y cómo se conjuga sin faltar a la coherencia esta justificación con la declaración inicial de que la clase intelectual francesa, elevada a clase política, era una pandilla de ineptos que tenía menos sentido político que la muchedumbre, en palabras del propio autor? De nada sirve leer y aun comprender lo que se está leyendo si no se recuerda lo que se ha leído hace media hora. No se puede estar toda la vida agitando el espantajo de la democracia formal de gobierno contra la clase política para luego justificar que ésta sobrepase el mandato imperativo del electorado en una situación de necesidad. Hasta el tirañuelo menos avispado se daría cuenta inmediatamente de que basta con redefinir los contornos de lo que es una situación de necesidad para asegurarse que la clase política haga lo que quiera cuando quiera a espaldas del electorado, que para no perder la costumbre, seguirá sin enterarse de nada. Pero ¿qué es el mandato imperativo sino el poder, entre comillas, que se deja en manos de un tercero para agilizar la acción política? Si seguimos el hilo argumental de lo que nos propone el autor, de las formulaciones seleccionadas de Rousseau a la ley de hierro de la oligarquía de Michels, hay dos doritos, pero Trevijano siempre logra componérselas para eludir esa conclusión mediante componendas retóricas y saltos retrospectivos, como un ciego saciado que de cuando en cuando tira de la correa de su lazarillo hambriento. Y esto es solo el principio, porque no llevo ni la 10ª parte de esta teoría política científica que más parece novela de caballerías. Las sergas de Esplandián hubiéranse librado de ir a dar en la hoguera del corral de don Alonso Quijada, de haberla enmendado el hallazgo primero de esta teoría pura de la República, dogmatizadora de secta tan mala. Como Alejandro Magno, que peregrinó a Troya para honrar la tumba de Aquiles, en la creencia de que allí seguía el Pelida, pastor de hombres, los seguidores de Trevijano, convertidos en contemporáneos esplandianes, bajan a la teoría pura de la República, creyendo así que de allí en adelante en ella está sepultada la vera democracia. Lo que no esperaban era encontrarla. El poder se basa en el movimiento y sin movimiento no hay poder. Si aplicas movimiento a la alegoría esa de la rueda que queréis invertir, entonces el pueblo invariablemente volverá a estar antes o después debajo. Llámame loco, pero es lo que hacen las ruedas cuando se mueven. De verdad, que tenga que mascaros esto da buena cuenta de lo despiertos que estáis. La diferencia fundamental entre la americana y la francesa, considerando ambas revoluciones en esencia como la independencia del pueblo de su régimen autoritario, estriba en que se puede pretender que un rey al otro lado del Atlántico renuncie a las colonias porque le salga más barato que intentar mantenerlas, pero no se puede pretender echar al rey de su propio palacio, y menos en un territorio rodeado de un sinfín de monarquías, sin que mueva un dedo.
Que Trevijano pretenda que con él y con su noción de unidad mínima de poder comienza la ciencia política es como que se me presente a Mariano el de Aquino y quien viva como pensador y metrosexual. Dice el autor, cualquiera que fuese el resultado francés, triunfase o fracasase en su propósito constituyente, el efecto revolucionario de aquella declaración universal estaba legitimado con el entusiasmo moral levantado en todos los espectadores del mundo. Leyendo este y otros muchos pasajes, no puedo evitar acordarme de la vigorosa retórica de Patricio Sarmiento, maestro de escuela, pintoresco personaje en la segunda serie de los episodios nacionales de Galdós, que montado en el rayo de su endogámica verborrea, se retorcía en instigador de matanzas para terminar siendo otro peón de madera echado al fuego de su propia ceguera abyecta. Basta con seguir leyendo el relato pormenorizado que hace el autor de los acontecimientos revolucionarios y del sufrimiento de la mitad arrabalera de París, pasando por encima del sufrimiento de las comunidades rurales que obvia por completo, para que una mente no enajenada despierte de pronto en el lecho de su vómito de retórica y experimente solo repugnancia. Cualquiera que fuese el resultado francés, el efecto revolucionario estaba legitimado, decía el jurista. Incluso el grito del hambre en hogares sin fuego, entre lobos en busca de pan a 18 grados bajo cero. Todo este sufrimiento es nada para el entusiasmo moral levantado en los espectadores del mundo. Más allá de la retórica sentimental del autor, en la realidad de aquel París revolucionario se vendía el mismo pan demagógico que hoy se dispensa a la famélica muchedumbre del chauvinismo intelectualoide. Un pan hecho de harina falsa y levadura hipócrita que no alimenta, sino que adelgaza el juicio y convierte la arrogancia de los estúpidos en ilusión de genio innovador. Dice así: la sociedad civil en las revoluciones históricas inglesa y americana impregna con su sello liberal la igualdad de derechos ciudadanos. Que se lo digan a Tocqueville, que tuvo la oportunidad de descubrir lo bien que se adecuaba la consigna de la igualdad ciudadana en los Estados Unidos de América a comienzos del siglo XIX. Una sociedad fundada por un atajo de aristócratas esclavistas que seguían manteniendo a la mujer lejos del sufragio. ¿Por qué hay ignorantes trevijanistas que han llegado a decirme que en Atenas no había verdadera democracia porque no votaban los esclavos ni las mujeres? Coño, pues como en Estados Unidos, si es que no dais para más. Dice Trevijano que la oligarquía es un subproducto engendrado en el fracaso de las revoluciones francesa y marxista. Claro, pero él matiza, oligocracia de clase política. Porque por supuesto la clase política no existió hasta que Mosca la definió como tal, hace apenas 200 años. Y los árboles tampoco existieron hasta que alguien los llamó árboles, ¿no? Añade a esto otro hijo no deseado del fracaso de las revoluciones modernas, la dictadura de la clase burocrática. ¿Me quiere explicar a alguien qué es la clase burocrática, sino una especie moderna de oligarquía, en este caso apuntalada sobre el tejido funcionarial? ¿O acaso las oligarquías precedentes medievales, clásicas y prehistóricas se sostenían por sí solas? Parece que basta juntar 2 o 3 palabras muy técnicas y mucho técnicas para descubrir realidades nuevas. Porque decir oligocracia de la clase política es lo mismo que decir oligarquía, una cosa que ha existido siempre. Alardeaba mucho Trevijano de haber inventado la auténtica ciencia política, pero lo cierto es que toda ella es, aun tanto que se rasque superficialmente, poco menos que un retroceso a tiempos legendarios donde las deidades antiguas surgen espontáneamente como Atenea de la cabeza de Zeus. Trevijano hace referencia a una cosa que llama civilización anglosajona. Que alguien me explique esto qué es, por favor, más allá de un crisol de la cultura saqueadora nórdica y la saqueadora romana. Dice a continuación que lo novedoso de la Revolución Francesa era la relación de poder contemplada por primera vez en Europa desde el punto de vista de los gobernados. Esto no significa una mierda. Casquen los artebuses. Porque también puedo decir yo que la relación de poder siempre ha sido contemplada desde el punto de vista de los gobernados, solo que la historia no registraba lo que contemplaban sus ojos, y no sería falso. ¿Pero acaso no hubo revoluciones anteriores que preconizaban esta categoría de sentimiento igualitario, como los vagaudas, los circunceliones donatistas o las decenas de corrientes heréticas de tiempos medievales? Eso al autor no le vale, porque todo lo que no esté encorsetado en el artificial espíritu de la modernidad no merece consideración. Lo natural y verdaderamente nunca novedoso es que cada uno se masturba con el espejismo de sus epopeyas lucífugas.
Ay, pero qué generosa fue la convención, que indemnizó a los campesinos rurales de la Vendée y les garantizó la libertad de culto, eso sí, después de exterminarlos. Bueno, quizá exterminar es una palabra demasiado fuerte. Un momento, no. Porque gracias a la RAE, cuya misión en la vida es recompensar el uso equivocado y grueso del lenguaje, sustrayendo de las palabras su sentido preciso, gracias a esta gente tenemos una nueva definición de exterminio, que consiste en desolar o devastar por la fuerza de las armas. A ello me acojo, señoría. La inocencia racional de la obra de Trevijano queda reflejada en una frase. París ya no pertenecía a los exaltados de los suburbios. Ahora estaba dividido en nuevas rivalidades. Interpreten con atención esta sentencia porque en ella está contenida la mayor contradicción de base sobre el concepto trevijanista de la unidad de poder. Porque menos de una década después y siguiendo la misma lógica, París pertenecería a Napoleón. Pero a Trevijano no le interesaba buscar la unidad mínima de poder en un ejército, porque recordemos que eso era demasiado arbitrario, según él mismo admitía. Por no extenderme más en este punto, cabe señalar que toda la recapitulación histórica de la Revolución Francesa desarrollada en esta obra juega en contra del principio fundamental del concepto de unidad mínima de poder, porque es una continua demostración de que el poder no está supeditado a la representación de la ciudadanía constituyente. El ejercicio del poder se remonta a dos ámbitos de procedencia, el físico y el psicológico. En el físico se somete a la mera capacidad situacional, en el psicológico se somete a la voluntad, y ésta a su vez permanece sujeta a la necesidad o a la creencia de necesidad. ¿Qué hubiera podido la autoridad democráticamente legítima de un distrito electoral pero enflaquecida por la adversidad circunstancial contra una ola de disturbios y venganzas privadas? Sigamos con la obra viva del muy vivo Trevijano. Contra el descargo del autor, subrayar que se cuida mucho de pormenorizar los detalles biográficos de algunos personajes infames de la Revolución Francesa que terminaron siendo propietarios de plantaciones con esclavos. Pero sin embargo no hace lo propio con los padres fundadores de la Revolución Americana, que eran todos esclavistas. La única diferencia sustancial en este punto entre unos y otros es que los franceses fracasaron y los americanos, pues no. Me refiero a la clase dirigente, que por añadidura en el primer caso era burguesa y en el segundo aristocrática, es decir, oligárquica en sentido moderno. ¡Buah! ¡Qué cansado estoy! Este sería un buen momento para introducir algo de publicidad, pero como yo no monetizo ni el odio ni el amor, voy a aprovechar este descanso para explicar un chiste. Obra viva en argot náutico es la parte del casco de un barco que queda bajo el agua, y en términos cervantinos, el agua es la mentira. Es un buen chiste, ¿no? Aunque si no recuerdo mal, la convención social dicta que es de mal gusto explicar un chiste. En fin, no conozco todo el protocolo. Bueno, sigamos. Basta que lea el titular de un panfleto de aquellos meses convulsos que dice así, la insurrección del pueblo, y al señor Trevijano le sobra con todo su conocimiento enciclopédico para deducir sin más diligencia de investigación que debe de ser en efecto un estallido de violencia popular, aun cuando en los sucesos del 19 de mayo solo participó de hecho una minoría del pueblo parisino, el de los suburbios. En cualquier caso, el ámbito rural, por causa de su sumisión absolutista contrarrevolucionaria, no merece otra consideración por parte del autor que la de su más profundo desprecio, aun siendo bastante más numerosos que los revolucionarios de París. Destaca varias veces el autor la legendaria presencia y fiero empuje de las mujeres revolucionarias, sin las cuales da a entender que no se hubiese producido la revolución, lo cual no puedo aceptar porque sí, pero ni tampoco contraargumentar. Lo que me mosquea es que no se produjera ese empuje femenino en la Revolución Americana. ¿Será porque la sociedad americana era mucho más machista? ¿O será sencillamente porque no les apretaba tanto el hambre atroz? En este caso, la potencia psicológica producto de una consciencia en la capacidad situacional se conjuga con la necesidad fisiológica más primaria. Y esa, amigos míos, es la silueta pragmática del poder. Concuerdo en una apreciación no explícita en este relato, pero que logra extraerse a poco que el lector precavido haga su propio crowdfunding de lógica y objetividad. Y es que la muchedumbre penetró en la convención al canto de pan y Constitución del 93, a sabiendas de que el pan tenía de todo menos harina y de que la única igualdad que había logrado traerles la Constitución era la igualdad de la sangre.
García Trevijano diferenciaba muchas veces entre pueblo y muchedumbre, casi siempre antes o después de atribuirle a la primera las cualidades benignas de la democracia y a la segunda las cualidades peyorativas de la asamblea. Porque da la casualidad de que en un antecesor del latín, pueblo significa gente en armas. Y de ahí una palabra demasiado medieval, demasiado poco moderna, que sin embargo deberíamos aprender todos: populabundo. Cuando habláis de la justicia de la turba, en realidad habláis de justicia populabunda. Por desgracia, la verdad es a menudo poco atractiva y eso resulta disuasorio. La obra muerta de un barco es la parte del casco que queda por encima del agua. Pero lo bueno de la obra muerta es que en ella no se agarran las rémoras. Y sin embargo el mar está repleto de obras muertas hundidas. Trevijano admite que tras estos acontecimientos la Convención se apropia del poder constituyente durante aquel período de sangrienta libertad, no obstante teniendo para ello que acudir al socorrido recurso de eliminar a todos sus adversarios mediante decretos. Esto es algo que bien podría ocurrir hoy en día precisamente en cualquier hipotético período de libertad constituyente al que hipotéticamente también se pudiese llegar mediante la abstención activa, y que los trevijanistas, laócratas y superdemócratas nunca cuentan. Si pudiéramos establecer un patrón de comportamiento sobre el particular, la lógica dicta que la circunstancia de caer a merced de una voluntad totalitarista o por lo menos oligárquica durante este o cualquier período constituyente estaría subordinada en primer lugar al estado de ánimo general de la sociedad, tanto como a su calidad moral. Y el vector de corrupción de los valores políticos sería más o menos inversamente proporcional a su educación. Digo más o menos porque yo no tengo la arrogancia intelectual de considerar la política como una ciencia, puesto que no puede calibrarse ni ser estudiada en valores pragmáticos absolutos. Porque el volumen de variables es sideral. Dicho de otro modo, si distraes o entorpeces o directamente anulas los incentivos cívicos, subordinas eso que llaman la voluntad general de nuevo al arbitrio de una potestad oligárquica. Y esto puede también ocurrir durante un período constituyente. Corrijo, no es que pueda ocurrir, es que ocurre siempre. ¿Y cómo se distrae generalmente el incentivo cívico? Pues con una crisis. Crisis climática, crisis económica, crisis bélica, crisis social, crisis y más crisis, una detrás de otra. Si esto se combina además con un régimen de distracción absoluto apuntalado en la propaganda y el entretenimiento para idiotas, entonces el principio de destrucción mutua asegurada adquiere un nuevo significado. Por lo menos la bomba atómica solo engendra un holocausto material. La macropolítica moderna lo que busca es disminuir el peso relativo de las variables incontrolables al mismo tiempo que trata artificialmente de incrementar el peso de las variables más fáciles de controlar, para que de este modo las variables más anárquicas, cuya movilidad habrá sido reducida, sean menos decisivas en el comportamiento de las masas. Y de ahí que se promocione tanto el reggaetón y las redes sociales. En una alegoría médica, este tipo de procedimiento sería como una especie de hemoféresis, en donde los componentes indeseables de la sangre son separados de los componentes deseados y sustituidos por solución salina, inocua o incluso por sangre nueva. De ahí que desde ciertos populismos se incentive rebajar el voto a los mayores de 16. De esta manera los componentes indeseables cada vez son inferiores en una relación porcentual. Pero la volemia, es decir, el volumen de sangre, sigue estable y la sociedad, por tanto, no sufre los efectos secundarios del proceso de hemoféresis. Este procedimiento médico además se lleva a cabo gradualmente, nunca de manera total, porque de lo contrario la sangre, es decir, la sociedad, podría rechazar el elemento extraño novedoso en su cuerpo, en su comunidad. Es lo que otros llaman la ventana de Overton, pero explicado a mi manera. El objetivo: la optimización energética de los mecanismos de control, entendiendo energética como el esfuerzo necesario que ha de involucrarse en toda actividad de procedencia oligárquica. El 5G facilita esta optimización, porque haces que la ciudadanía te entregue voluntariamente toda la información que necesitas para discriminar, invisibilizar y eliminar las variables incontrolables o perjudiciales. Esto es lo que popularmente se conoce como ingeniería social. Pero en realidad no hay nada de ingeniería en esto, solo es una manera de hablar. En pos de la retórica todo se ha vuelto pretenciosamente científico. Ingeniería fiscal, ingeniería social, incluso ingeniería lingüística.
Pero la deformación del sentido de las palabras también forma parte de estos mecanismos de control a largo plazo. Mecanismos que utilizaba Antonio García Trevijano. Lo único de la política que se acerca al rigor científico es en todo caso su elemento autodestructivo. Si la política tuviese un sistema de referencia inercial, sin duda esta fuerza de autodestrucción sería equiparable a la gravedad. Apliquemos esta fuerza de gravedad a un bebé que comienza a andar antes de aprender a gatear, porque eso es exactamente lo que sería un país entregado prematuramente al arbitrio de un período de libertad constituyente, un ente sin capacidad psicomotriz para mantenerse por sí mismo en pie. Otra prueba empírica de que la deriva de todo sistema político está determinado en buena medida por su entorno es una circunstancia que Trevijano no se molesta en señalar, seguramente porque no le interesaba. Y es que en Francia surgió la pulsión de la abolición de la propiedad porque la superficie de la tierra se había quedado pequeña frente a la masa poblacional. El acaparamiento de la propiedad en pocas manos sumado al aumento de la masa demográfica que no podía depender de sí misma. ¿Y dónde no fue popular la revolución? Precisamente en aquellos lugares en donde el pueblo sí podía depender de su propio trabajo, es decir, en el ámbito rural. Por eso uno de los enemigos fundamentales de Lenin sería más de un siglo después el campesinado, que en su espectro revolucionario suele adaptarse a los contornos del anarquismo. Esto no ocurrió en Estados Unidos, precisamente porque la existencia en el oeste de una vasta frontera ignota y salvaje sería la fuente inagotable de la propiedad privada liberal en todo el siglo próximo. Si querías una propiedad no tenías más que ir a tomarla, a riesgo solo de la propia integridad física, que no todo el mundo estaba dispuesto a asumir, como sucedió en la frontera castellana desde la caída del Califato de Córdoba. Un desierto humano promisorio para ser ocupado por la expectativa de emprendimiento de espíritu comunitario. Esto sucede mientras exista tierra para anexionarse, hasta que los grandes capitalistas, ya sea bajo la máscara del señor feudal o del magnate empresarial, comienzan a acaparar la propiedad ajena, en un proceso que se va precisando paralelamente al desarrollo, por no decir degradación, de la jurisprudencia, entonces basada en el derecho consuetudinario. Eso era impensable en la Francia de Luis XVI, tanto como hubiera sido impensable la aparición de un Baber en la Revolución Americana. No había territorio para expandirse en Francia, ni físico, ni moral, ni legal. Todo estaba ya hecho y solo quedaba destruirlo para crear algo supuestamente nuevo. La tierra física quedó anegada por la sangre del conflicto. La tierra legal quedó sembrada de ideologías perversas y la tierra espiritual arrasada por el incendio correoso de la depravación liberal. La pulsión representativa americana estaba contenida en su instinto expansionista. Tenían capacidad de maniobra para desarrollar la democracia como medio para la expansión económica capitalista. Que el destino de la Revolución Francesa era el totalitarismo militarista es algo que permanece fuera de toda duda, pero no porque se constituyese una oligarquía, que es en esencia la tesis de Trevijano. Una oligarquía con algunos elementos bien intencionados, pero ineficaz políticamente para atraer y consolidar la democracia. Y esto es incorrecto. Fue un proceso totalitario porque la democracia es potencialmente totalitaria. Recalco lo de potencialmente, como también puede ser potencialmente liberal. Su devoción inicial por la igualdad le confería esa preponderancia democrática esencial. Pero las variables impuestas por el entorno, incluida la variable cultural, por supuesto, empujaron la revolución al abismo depredatorio de la guerra, como sucedió después con la Unión Soviética, consciente de que no podría sobrevivir en un entorno hostil. En cambio, en Estados Unidos, protegida por el mar en un continente nuevo, el único entorno hostil estaba frente a ellos, la frontera. El mayor enemigo entonces era el tiempo y el menor enemigo la precaria capacidad de injerencia extranjera, principalmente británica y francesa. El destino favoreció a los americanos como no favoreció a las independencias hispanoparlantes, puesto que éstas entraban en el tablero de una partida ya muy desarrollada con amenazas poderosas a su alrededor. Todo depende de las variables existentes y de cómo sus efectos operan cambios constantes en el proceso de constitución del régimen democrático. Pero eso no le vale a García Trevijano porque en su arrogancia intelectual no podía considerar la existencia de una multiplicidad de elementos incontrolables tan obstinadamente decisivos en la formación de los regímenes políticos.
Todo en Trevijano es huida hacia adelante. Pero como tiene el pie derecho más largo que el izquierdo, como todos los aristócratas, las leyes de la física han querido que terminara huyendo en círculos, y de vez en cuando tropezaba con los zapatos que iba perdiendo por el camino. Si tenemos en cuenta además la circunstancia evidente de que un aristócrata suele tener una provisión de zapatos muy poco popular, esto nos deja un panorama gráfico digno de los Monty Python o de Mortadelo y Filemón. Tiene su gracia que García Trevijano se burle de la soberanía popular como base legitimadora de la Asamblea, calificándola de fantasmagórica, cuando en realidad la soberanía política de una democracia representativa sería igualmente fantasmagórica, en un contexto plagado de intromisiones extranjeras. Esto al menos Lenin era capaz de comprenderlo. De ahí que en la historia nunca haya existido dos potencias coetáneas que fuesen verdaderamente soberanas con respecto a la otra durante demasiado tiempo. Toda la historia clásica desde las guerras mesenias hasta las conquistas de Sila, pasando por las guerras púnicas, son un ejemplo de esto. Si yo creyese en la política como ciencia, diría algo así como que la durabilidad de la potencia soberana menos fuerte es inversamente proporcional a la disponibilidad tecnológica del momento. Pero claro, esto sería muy inexacto porque la historia ha demostrado muchas veces que los conquistadores podían estar menos preparados que aquellos a los que conquistaban y aún así salir victoriosos, simplemente disponiendo de un elemento variable a su favor del que no se beneficiase el contrario. Si aparte de creer en la política como ciencia además fuese inteligente, añadiría que el vector de aceleración de un cuerpo desplazándose hacia la victoria está determinado en función de su necesidad vital de sobrevivir. Dicho de otro modo, un ejército cuya supervivencia dependiera únicamente de la victoria sería capaz de incrementar sus posibilidades de victoria en inferioridad numérica y peor preparado que su adversario, solo por la circunstancia de que el adversario tiene otras opciones. Esto lo sabía muy bien Aníbal. La moral es fundamental. Lo mismo se aplica a la política y por eso destruir la moral es tan importante para aquellos que hacen eso que llaman ingeniería social. Pero si la soberanía material de un Estado depende sustancialmente del contexto, entonces la lógica dicta, y podríamos decir que la única potencia soberana, es Dios. Pero esto es harina de otro costal, para cuyo peso no está preparada la espalda aburguesada del autor. Aquí he de hacer notar, ya que el autor no lo hace a pesar de su conocimiento tan enciclopédico, que el Consejo de los 500 de la naciente República Francesa fue constituido con miembros varones mayores de 30 años. Señalo este detalle como un elemento más de inspiración en la democracia ateniense, donde los jóvenes no podían ser considerados ciudadanos antes de haber cumplido los 30, mientras otro consejo de ancianos de inspiración similar ateniense supervisaba el fundamento legislativo. Todo ello rematado por la coincidencia añadida de que el sufragio revolucionario fue reservado para los que tenían propiedad y algo de instrucción, dejando fuera de la participación ciudadana a la inmensa mayoría que no son considerados ciudadanos de la República y quedan en un limbo político entre el pasado absolutista y el futuro democrático. Exactamente igual que la democracia ateniense. Oye, qué casualidad. Pero esto no es democracia, no, claro que no. Sin embargo, como la participación del referéndum constitucional fue mínima, Trevijano asume que se había constituido un gobierno oligárquico, lo cual no es incorrecto. En cambio, cuando en España la participación del referéndum constitucional del 78 fue mayoritario, tampoco le vale como cualidad democratizante, alegando en aquel caso los motivos que se le pasaran por la cabeza. Pero es que da lo mismo, porque de haber sido tumbada la Constitución francesa por una participación mayoritaria popular, entonces habría dicho que tampoco había democracia, porque gobernaba el populacho. Trevijano siempre tiene que ganar y nunca se juega nada, porque juega con cartas marcadas en un juego donde en realidad no importan las reglas, porque cuenta con la idiocia de los consumidores que se piensan que leer consiste en identificar y devorar palabras. Puede que estés de acuerdo con gran parte de lo que escribe Trevijano, y eso no sería contradictorio. Pero si estás de acuerdo con todo lo que escribió Trevijano, entonces ve al psiquiatra, porque no te has enterado de lo que lees o bien tienes personalidad múltiple. Por otro lado, aquí viene la mayor contradicción del movimiento abstencionario actual. Y es que en aquella Constitución del año 3, 22 de agosto de 1795,
La masiva abstención popular no impidió que la emergente clase política del recién constituido régimen oligárquico siguiera funcionando. Oye, ¿qué pasó? El régimen había quedado deslegitimado de manera inmediata sin apenas salir del periodo constituyente, y sin embargo siguieron gobernando. La abstención no sirvió para nada. Ahí tenéis un ejemplo histórico en donde se demuestra empíricamente que la abstención no sirve para nada. De la misma manera que no sirve para nada votar si solo te limitas a eso en cualquiera de los dos casos. ¿Para qué sirve una estrategia de deslegitimación si a nadie le importa? Es como si yo le digo a Napoleón que para vencer en Waterloo primero tenía que haber hecho la danza de la lluvia para empapar las ropas de los soldados enemigos. Evidentemente la ropa mojada les va a incomodar. Pero coño, que siguen estando armados, joder. Napoleón me habría cortado la cabeza. Y luego, como mucho, Pérez Reverte habría recogido este dato jocoso en alguna de sus novelas. ¡Qué bochorno! Me animan a seguir leyendo las exclamaciones de fatua cursilería del jurista. En este párrafo que puede encontrarse en la caja de comentarios con la referencia escrita a continuación, Trevijano establece, sin decirlo a las claras, un paralelismo bastante atrevido, por no decir temerario, entre la Constitución del año 3, termidoriana, y la Constitución española del 78, ambas instaurando un estado de partidos. Venga, alegría. Básicamente lo que hace Trevijano es disfrazar la injerencia extranjera de terceras potencias en España, principalmente Estados Unidos, Inglaterra y Francia, por una presunta oligarquía de partidos con capacidad para subordinar ella sola a toda una nación al arbitrio de una constitución, según él, ilegítima democráticamente, a pesar de que sí fue votada por más del triple del censo porcentual que la de la Convención del año 3. Magia potagia. Pero creía que me iba usted a hablar de la teoría pura de la República, don Antonio. Sin embargo, nos hace perder el tiempo corrigiendo gilipolleces como que desde agosto del 95 no se dieron golpes de Estado, sino golpes de gobernación. Tócate los huevos. Esta obra es lo mejor desde Crítica de la razón pura. A menudo la mediocridad de los títulos son un reflejo de la mediocridad de lo que se encuentra uno entre las páginas. La palabra pura tenía que salir por alguna parte, sí o sí, claro. Porque si no, sería impura si todo encaja. Pero ¿por qué se esmera tanto el señor García Trevijano? ¿Por qué pone tanto interés en este punto? Insisto, casi un tercio del libro hablando de la Revolución Francesa, y ni siquiera desde una perspectiva global. Se centra casi exclusivamente en los acontecimientos de París, y todo lo demás se la trae al pairo. ¿Por qué? Pues porque, como es habitual en los procesos jurídicos, se trata de establecer, de sembrar precedentes, invocar a la diosa jurisprudencia para que declare a tu favor después de haberla emborrachado de retórica. Este es el juego de García Trevijano en su teoría pura de la República. Esta es sencillamente la obra de un picapleitos. ¿Qué era Bonaparte? Determinación y codicia, sed y largueza de miras. En él se concentraban todos los rayos reflejos de un oscuro cúmulo de circunstancias, un monstruo de la causalidad, en donde se vinieron a reunir las potestades nativas del abismo humano. Mientras nos conduce por la deriva política de Bonaparte por Italia, mientras redunda en la caída sin frenos del Directorio, el lector se pregunta, coño, ¿pero no se está dando cuenta de que con este relato particular el propio autor está desnutriendo la credibilidad de su teoría de la unidad mínima de poder? El profuso relato de los pillajes del general Corso no deja de recordarme a Julio César, que hizo lo mismo entre los galos. La sorpresa salta a los ojos del lector cuando el autor se refiere a dos poderes paralelos y se queda tan pancho. El único poder del Directorio era que media Francia, para no morir de hambre, se había ido detrás de Bonaparte, y solo por eso Francia no estaba en llamas. ¿Qué dos poderes paralelos? El Directorio no tenía ningún poder real, ni político, ni social, ni militar. Solo había un poder que trascendía a la persona: Bonaparte. Los franceses hambrientos pedían a gritos un monarca o un conquistador que les diera de comer. Durante la tormenta de la Revolución sencillamente se estuvo incubando el regreso de la monarquía, como pronosticara Polibio en su teoría de la anaciclosis. Esa es la conclusión lógica de contrastar los hechos de evidencia y de experiencia.
pero sin embargo el autor aprovecha su necesaria para él recolección de acontecimientos para saltar por encima de toda conclusión lógica en un itinerario estéril y pomposo. A continuación sigue toda una relación de acontecimientos que no dejan de ir en contra de los postulados trevijanistas sobre lo que será su fundamento de la teoría del poder político. Y el lector ahora piensa, ¿cómo va a darle la vuelta a esto? La respuesta la sabe un lector que ha leído la obra 2 veces. Y la respuesta es que no puede. El autor espera tal vez que, abrumando al lector con tanto dato innecesario, el lector se olvide de cebar los anzuelos de su espíritu crítico. En cierto momento el autor llama degenerada situación monarquizante a las sucesivas derrotas democráticas de los partidarios del directorio frente a los monárquicos, cuyos representantes desbancan a los revolucionarios. La gente pide a gritos monarquía solo por no morir de hambre, pero como la hubieran pedido los americanos si se les hubiera terciado, mientras los que habían dado continuas muestras de represión estaban del otro lado, del lado que había mandado a Napoleón a saquear media Europa para frenar la caída de las divisas republicanas que nadie quería, después de haber masacrado en París un levantamiento popular que el autor y la historiografía general llaman involucionista, contrarrevolucionaria o monarquista. El directorio impuso multas y penas de cárcel por no aceptar el dinero impreso, cuyo valor prácticamente se deshacía en el aire. Pero desde su sillón de indiferencia aristocrática, García Trevijano, al clamor del hambre y de la miseria, lo llama degenerada situación monarquizante. Y solo tiene palabras de elogio para la ilusionante y genuina primera constitución revolucionaria. Aquí haré un paréntesis, porque alguno me dirá que Trevijano no estaba a favor de la Revolución Francesa, como ya he leído por ahí. Volved a leer el puto libro. Trevijano se baja del carro con la Constitución del año 3. En otros puntos no se aclara. Cuando se trata del pueblo a veces son muchedumbre, contrarrevolucionarios involucionistas, otros son patriotas demócratas universales. Cuando habla de este pueblo repúblico y laócrata, nunca hay consensos políticos. Todo es pulsión democrática verdadera. Pero si hay algún consenso, entonces habla de oligarquía. Doble juego constante. Utilización sesgada y sentenciosa de las palabras. Esto es lo que pasa cuando los picapleitos se creen historiadores y filósofos. Subrayar que esos a los que llama monarquizantes son precisamente los que protagonizaron la abstención masiva en el referéndum de la Constitución del año 3. Abstención que, como recordamos, no supuso la caída del régimen del directorio. El directorio cayó porque los monárquicos aceptaron el juego democrático y comenzaron a presentar sus candidatos a diputados. Abrieron revistas monárquicas y clubes imitando las estrategias revolucionarias. Y cuando comenzaban a vapulear a los revolucionarios burgueses que tenían que invalidar las actas de los diputados contrarios para no perder presencia política, entonces esa facción oligárquica que había salido de la marea popular democrática y revolucionaria de la primera Constitución les echó a Napoleón encima, los masacraron, encarcelaron, cerraron sus periódicos y finalmente los arrojaron fuera de la ciudad. Claro, para Trevijano esto tiene una lectura sencilla. Una oligarquía revolucionaria traidora contra una muchedumbre monárquica. Se revuelca en la circunstancia de que las abstenciones redundaban en fracasos del directorio. Claro, si cada vez que salían diputados se invalidaban sus actas por ser monárquicos, ¿cómo van a participar si se están muriendo de hambre? ¡Gilipollas! Pero esto Trevijano más adelante lo presentará como un éxito de la abstención que hizo caer al directorio, que como sabe cualquier historiador que se vista por los pies, cayó porque sencillamente el poder lo tenía Bonaparte, que tenía de rodillas al directorio. Por eso Trevijano dice que no tiene pensadores de referencia, porque ninguno hubiera dicho lo que a él le interesaba. Dice así Trevijano, cito, «Los generales valían más que las ideas, los soldados menos que los botines». Me encanta Trevijano cuando se pone poeta. Estimado García Trevijano, esto siempre ha sido así, porque si los generales valieran menos que las ideas y los soldados valieran más que los botines, entonces nunca hubiese habido guerra. Sería absurdamente caro preparar y mantener un ejército para combatir en una guerra cuyos beneficios fuesen inferiores al coste de financiación de la parafernalia bélica. Por eso detrás de todas las guerras civiles hay siempre alguna injerencia extranjera, porque son las potencias extranjeras las únicas que tienen algo que ganar en esa clase de contiendas. Y así es como los romanos hicieron su agosto, lo mismo que Napoleón y Hitler y la sacrosanta República estadounidense. Las guerras se terminaban precisamente cuando salía más caro mandar a un soldado a morir que devolverlo a su casa para que hiciese prosperar al Estado.
Lo peor es que Trevijano parece consciente de esto, aunque no parece ser consciente de que solo dice obviedades. Precisamente porque esto siempre ha sido así, es el motivo fundamental de que la democracia en todas partes necesitase de pulsiones expansionistas para mantenerse, como sucedió con el Imperio Ateniense y la República de Roma. Cuando un Estado no puede mantener a su población, busca una guerra y los manda a morir. Y entonces los soldados valían menos que los botines. Esto siempre ha sido así, haya democracia o tiranía. Me reprochaba alguien hace un tiempo que yo parecía tenerle especial inquina a Trevijano. Pues verás, resulta que me da mucho asco leer a este hombre. Y ya he leído 2 veces esta puta obra de mierda que rebosa el desprecio y la ignorancia absoluta de quien no conoce el campo ni los engranajes que sostienen a un país. Y pone por encima de todo eso precisamente a los elementos desestabilizadores que destruyen su prosperidad. Me da asco que sigan siendo los aristócratas cantamañanas y vividores que no dan un palo al agua, ni van a darlo nunca, aunque se estén muriendo de hambre, quienes sigan dando lecciones de moral, cuando ellos mismos no tienen más moral que la impuesta por su propia vanidad, que tampoco son capaces de controlar. Que reprochen a una comunidad tomar las armas a vida o muerte contra una revolución genocida solo porque su falta de cultura y su ignorancia no les permite alimentarse de ideas tan humanistas y luminosas para sustituir con ellas el pan que les han robado los de las ideas. García Trevijano asume porque sí que la insurgencia contrarrevolucionaria posterior a esta Constitución, la del año 3, era una sublevación reaccionaria y monárquica, como la sublevación de la Vendée. El problema de los libros de historia es creerse de verdad que la voluntad general existe y que es producto de un ente de espíritu monolítico. No se trata de que los campesinos de la Vendée o los sublevados parisinos estuviesen hartos de una revolución que solo les había traído carestía, genocidio y destrucción. Claro que no. ¿Cómo iba a serlo? Para Trevijano todos eran reaccionarios involucionistas. Como sucedió con el franquismo durante la posguerra, se asume que todo el que luchó contra los sublevados era republicano, o que todo el que luchó contra la República era sublevado. Últimas noticias. Franco vino a proteger la República, no a combatirla. Por eso se llama guerra civil, porque el Estado se parte por la mitad, y ambas partes se arrogan la legitimidad del ejercicio del gobierno. Pero suele pasar que en el teatro de las guerras civiles el panorama cambia tan vertiginosamente que se traspapelan los ideales, si es que alguna vez lo fueron. Conviene a la izquierda decir que Franco era enemigo de la República, tanto como conviene a la derecha decir que fue el salvador de España frente a los desmanes de aquella. La realidad es que fueron los españoles los que condenaron a España y los que después vinieron a salvarla. Fueron los españoles los que ejecutaron y los que fueron ejecutados. Los envidiosos y los generosos. Los que robaron y los que se mantuvieron dignos. Los que educaron en el odio y los que educaron en el perdón. Y nada de lo que hicieron o lo que no hicieron, nada de lo que tuvieron o perdieron, nos pertenece ahora. Republicanos y monarquistas, católicos y protestantes, demócratas y oligócratas, rojos y fachas, buenos y malos. Decía Howard Fast que la historia es el registro de la mentira. Los druidas celtas aprendían sus conocimientos de manera oral, y Sócrates no dejó nada por escrito. Quizá encontró algún conocimiento que no quiso transmitir para que no fuese tergiversado. Porque entre odios, miedos y vanidades solamente pueden respirar las ínfimas y numerosísimas generaciones de la mentira, mientras el espíritu de la verdad queda ausente. ¿De verdad ni un solo muerto anónimo merece la piedad de que se ponga en duda lo que todos afirman que fue? A nadie le importa, porque la historia desconoce a los que no tienen nombre. Decía el poeta que el náufrago que sabe que se ahoga es más grande que el mar que no sabe que lo mata. La historia es nuestro mar. Y en ese mar hay una única verdad hecha de olas de mentira, olas oportunistas en un mar inconmovible. Yo pienso en Trevijano como ese náufrago que se resbala de los cadáveres que el mar a veces devuelve a la superficie para terror de los desesperados. Sea como sea, ni el vastísimo conocimiento de la historia que prosigue su avance imparable puede arrojar sino desconcierto sobre la conciencia. Escribir que Bonaparte situó cañones de metralla en las vías de llegada a la Convención solo sirve para volver a vender lo que ya se ha vendido por enésima vez. Según Trevijano, el golpe de Estado de Bonaparte del 18 de Brumario fue contra un Estado, ojo, inexistente.
¿Me quiere explicar alguien cómo es posible que no exista un Estado que en cambio sí tenga todos los elementos necesarios constitutivos de un Estado? Instituciones de gestión pública, soberanía militar, constitución y reglamento jurídico constituido en régimen de derecho, otra cosa es que se cumpliera, con sistema de gobernanza basado en la división de poderes, una compleja burocracia funcionarial, sistema de cobro de impuestos e impresión de moneda, y todo sostenido por un ejército profesional, Guardia Nacional y cuerpos de policía. El régimen del directorio posee cada uno de los elementos constitutivos del Estado, pero Trevijano no lo considera un Estado. Que alguien me lo explique, por favor, porque no lo entiendo. Alguno de esos que cacareáis con tanto ahínco que en Atenas tampoco había democracia. Explicádmelo, por favor. No entiendo qué concepto de Estado tiene este hombre. Si la Francia del Directorio no tenía Estado, entonces el Estado tampoco existe. ¿Seré yo que estoy lastrado por demasiados autores de referencia, al contrario que Trevijano, que vino a reinventar la teoría política y no necesita ninguna referencia más que él mismo? Una cosa es que el gobierno fuese inestable y autoritario, y otra muy distinta es que no tuviese estructura estatal republicana, porque la estructura necesaria de autoridad propia del Estado sí que está presente. Dice así: solamente había una débil relación de dominio político y social en proceso de acelerada degeneración, donde el único criterio general era la unión del principio de legalidad a un simulacro de institución representativa. Pero si esa es la puta definición de Estado, coño, ¿qué me estás contando? En todo caso podemos concluir que se trataba de un Estado frágil y débil. Eso no hay quien lo niegue. ¿Qué es lo que fortalece a un Estado en su ámbito interior? La credibilidad que pueda tener la legitimidad de aquellos elementos que detentan la autoridad gubernativa. A mayor crédito de la legitimidad institucional, y el interés personal, por cierto, es un elemento potenciador del crédito político, menor disposición de ánimo tendrán los gobernados de quebrantar las leyes o incluso de sublevarse. Por eso aquellos que minan el crédito de la legitimidad institucional o de las personalidades que ejercen algún tipo de función en las instituciones son vistos usualmente como elementos de subversión. Porque lo son, tengan razón o no la tengan. Por el contrario, cuando se establece un consenso político que traslada sus convicciones al consenso social, que es lo que otros relacionan hoy con la socialdemocracia, es cuando esa legitimidad se adhiere, por decirlo así, a la figura o elementos de autoridad. Pero la legitimidad siempre es una fantasía, porque depende del crédito y es, por tanto, relativa. No es que el Estado no exista, como dicen algunos anarcocapitalistas, sino que la condición de simulacro es innata en el concepto de Estado. Y si un golpe de Estado es fértil, es decir, está destinado a triunfar, entonces éste se ha convertido ya a la práctica en otro simulacro del que participan los involucrados en el complot, asegurados de poder establecer un nuevo consenso político, ya fuese apoyado por la fuerza de las armas o sencillamente por la potencia demagógica. Y cuando el golpe de Estado no se consolida por rechazo, fracasa, y entonces se desata la contienda civil. Luego la guerra civil, en estricto sentido, no es más que una continuación del simulacro del Estado por ambas partes opuestas que se disputan la legitimidad de la autoridad de gobernar. Por eso los estados llamados de partidos, que son los estados republicanos de toda la puta vida de Dios, se da tanto bombo al consenso, porque es el consenso social engrasado con la constante diplomacia mediática unilateral entre los gobernantes y los gobernados, lo que permite a los primeros seguir gobernando tranquilamente mientras los segundos permanecen en un régimen de apatía cívica que va arrastrando su moralidad. Y es por esto, por lo que Trevijano considera que primero es la corrupción política y luego es la degeneración moral como consecuencia de aquella. Pero esto solo sería cierto si el pueblo fuese un ente monolítico, y no lo es. La corrupción moral debe de ser anterior al régimen de partidos, porque de lo contrario no se hubiese establecido ese régimen de partidos, excepto que hubiera sido instaurado como consecuencia de injerencias exteriores. Pero eso implicaría lo mismo a un nivel supranacional. Y este es el partido que don Antonio García Trevijano no quiere jugar, ni con el árbitro comprado y el VAR puestos a dedo por él en su propio campo.
Más adelante, Trevijano se empeña en que no, que el golpe de Estado y sin golpe tampoco fue el 18 de Brumario, sino al día siguiente. Pues venga, pa' ti la perra gorda, va, lo que tú quieras. Si aquí estamos para servirle a usted, don Antonio. ¿Qué digo usted? A vuecencia. Trevijano me recuerda un poco a Carlos Marx. Tiene ese punto estúpidamente tecnicista de distinguir entre cosas que en realidad son lo mismo, mediante el uso de etiquetas fraudulentas y pomposas. La diferencia es que por lo menos Marx no confundía cosas que en efecto sí eran distintas. Y Trevijano, en cambio, hace la vista gorda muchas veces convenientemente, y sus seguidores le siguen como corderitos. Por ejemplo, cuando aseveran que en Atenas no había democracia porque las mujeres y los esclavos no votaban. Y sin embargo, la democracia revolucionaria estadounidense sí que lo era, a pesar de que las mujeres y los esclavos tampoco podían votar. No puede ser una cosa y la contraria al mismo tiempo, ¿eh, Trevijaners? Son estas incongruencias las que me hacen pensar que a lo mejor García Trevijano es un nuevo mito que trata de imponerse. Volviendo con Napoleón y su simulacro de no golpe de simulacro, la realidad parece demostrar, a la luz de la condición humana, aunque en esto puedo equivocarme, que lo único que impidió que Bonaparte se apoderase del mando, en lugar de aparentar moverse dentro de la legalidad que él mismo iba modificando mientras avanzaba, como un gusano avanza por la carne de la manzana, construyendo en el mordisco su nueva casa, era que no sabía hasta qué punto el pueblo estaba de su parte, ni durante cuánto tiempo, teniendo en consideración lo voluble que es este otro simulacro que llaman voluntad popular. De haberlo tenido claro, no duden vuestras mercedes que el poderoso general, de convicción bombardero y de profesión cobarde y mentiroso, habría embestido a cañonazos la precaria legalidad vigente. Y por eso los golpes de Estado requieren de un período de planificación. Como el árbol necesita raíces y precisan de una coraza de legitimidad mínima que los proteja, como el árbol desarrolla corteza. Si toco la corteza de un tronco y encuentro raíces a sus pies, diré que esto es un golpe de Estado. Y si no palpo hojas en sus ramas ni hojas caídas en el suelo, diré además que este golpe de Estado ha nacido muerto, como nació muerta la Revolución Francesa. Un golpe de Estado contra una legalidad institucional absolutista y degenerada, pero vigente y tan real y degenerada como la del Directorio contra cuyas instituciones Bonaparte dio un golpe de Estado real, tan vivo como el hambre que llenaba de poder el sable de otro aventurero que, a semejanza de sus predecesores, no necesitaría ningún distrito electoral para conquistar media Europa. Después de esta disquisición estúpida sobre el no golpe, que sin embargo tenía toda la pinta de golpe, contra un no Estado que extrañamente se comportaba como un Estado, dejamos atrás la Revolución Francesa y pasamos a la segunda parte de esta obra insuperable que encandila a tantos jóvenes como encandilaban las novelas de caballería a los jóvenes de tiempos de Cervantes, hasta el punto de convertirse en una plaga campante a sus anchas por los dominios sin vigilancia de la razón. Dejaré en la caja de comentarios el desarrollo de un par de fragmentos del final de esta primera parte. Esta segunda parte comienza por todo lo alto, con una declaración que dice así: sin rebelarse contra el consenso, enemigo de la libertad de pensamiento, no pueden engendrarse genuinos pensadores de la República o la democracia, cuya síntesis está en la República Constitucional. Dice Trevijano que el consenso es enemigo de la libertad de pensamiento. En fin, no es que no esté de acuerdo. Al contrario, me parece muy acertado. Pero algo me dice que va a ser por otros motivos diferentes a los del jurista eminente. Ya se trata de una cuestión de orden, por la contradicción que entraña decir que el consenso es enemigo de la libertad de pensamiento en el sentido de cómo se conjuga esto con la máxima trevijanista de que en el distrito electoral radica la unidad de consentimiento al poder. Este consentimiento colectivo al diputado de distrito para que ejerza el poder en representación implica por definición la existencia de un consenso mayoritario sobre quién personalmente debe ser dicho representante. Lo repito, el consentimiento colectivo a la representación implica el consenso de la ciudadanía o de parte de la ciudadanía. ¿Cómo se conjuga esto con la proposición de que el consenso es enemigo de la libertad de pensamiento? La única conclusión lógica válida es que si el diputado de distrito es la clave de la democracia formal representativa, entonces dicha democracia lleva dentro al enemigo de la libertad de pensamiento.
cosa con la que estoy profundísimamente de acuerdo. ¿Os habéis enterado, Trevijaners, o todavía no? Os lo explico. En una partida de ajedrez es habitual conseguir pequeñas ventajas comiendo peones al adversario, pero también es importante no dejar descubierto al rey. Esto sí que es ponerse morado, y no lo que hacía yo con la hija de mi psicóloga en primero de bachiller. Existe un trastorno médico que se llama cianosis, y qué es lo que le está pasando al espíritu inmortal de Trevijano justo en este preciso momento. No te preocupes, Trevijano, es por la altitud. Pero por si todavía alguien no se ha enterado, lo explicaré de otra forma más gráfica. ¿Habéis visto esa película de terror / ciencia ficción de Ridley Scott? Pues la nave Nostromo es la democracia y el consenso el octavo pasajero. ¿Y cuál era el problema de la nave Nostromo? Que todo cinéfilo conoce, pues que no tenían armas. Y por eso el alien se los comió a todos. Me dice mi cuñada que no debería contarle este cuento a mi sobrina antes de irse a dormir. Pero yo creo que merece la pena que los niños aprendan lo importante que son las armas cuando vas en una nave espacial volando por el espacio de planeta en planeta. Yo creo que ya se ha entendido, ¿verdad? Ahora bien, que yo me rebele contra el consenso no significa, sin embargo, que yo sea un genuino pensador de la república o la democracia, como dice el autor, que es por otro lado la exacta opinión que García Trevijano tenía de sí mismo. A los jugadores de ajedrez les aconsejo leer más literatura y menos chifladura política, porque es probable que encuentres algo más verdadero en la Isla del Tesoro o en la Celestina que, en teoría de la razón pura, la riqueza de las naciones o las obras escogidas de Lenin. Dejo en caja de comentarios las referencias correspondientes a este bloque. Me da a mí que Trevijano cerró demasiado pronto el casting para encontrar el factor republicano. Dice así: la filosofía renacentista ideó la noción de soberanía desconocida en la antigüedad y mantenida luego las formas de Estado como leitmotiv sustantivo de la idea monárquica hasta que Rousseau la sustituyó por la de pueblo soberano en una república ideal. No es que la soberanía fuese desconocida en la antigüedad, simplemente les hubiese parecido una chorrada. Tú vas a Pitágoras y le hablas de soberanía y te echa patadas. Le hablas de soberanía a Diógenes y te dice: venga, sí, échate para allá que me tapas el sol. Le hablas a Aristóteles de soberanía y te da una pala para que te pongas a cultivar cebollas. En todo caso, lo que más se parece a la soberanía en el pensamiento político clásico es la tiranía. De ahí que la soberanía popular sea un concepto ridículo. Distinguen luego entre soberanía de hecho y soberanía de derecho en la Revolución Francesa. Pero dado que la Convención se comió literalmente a la soberanía popular, tanta soberanía de hecho no debió de ser tan de hecho. La fuente del poder es el pueblo, pero eso no significa que el pueblo siempre sea capaz de ejercerlo, como no es el río quien decide cuándo llueve y se llena su caudal. Porque hay algo indeterminable por encima del pueblo que más que fuente es cauce en todo caso de poder. Trevijano, incapaz de encontrar ese algo, lo redujo artificialmente a la unidad mínima, y no encontró nada. Como un escultor que a fuerza de tallar en la madera una figura que tiene en la mente, busca y rebusca los contornos de la idea y termina quedándose con una astilla en la mano sin forma alguna. Y el fantasma de la imagen no lograda disperso en las virutas, pero todavía recóndito en la madera. Si el pueblo es cauce del poder pero no llueve, el pueblo se seca. Si llueve pero no hay ríos cerca que acumulen el caudal, el poder se disgrega. Entonces Napoleón se habría quedado en su casa y Josefina no le habría puesto los cuernos. O bueno, a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Josefina era mucha Josefina para tan poco Bonaparte. Y hay algunos franceses que son menos homosexuales de lo que parecen. Ojo con eso. Para García Trevijano, si los filósofos de una comunidad no son capaces o simplemente no ven necesario definir con absoluta precisión la forma que ha tomado su gobierno, entonces el Estado no existe entre ellos, aunque el sistema organizativo de dicha comunidad posea toda la estructura de autoridad propia de un Estado. Dicho de otro modo, si no soy capaz de describir un árbol, el árbol no existe. Para Trevijano, la República no pudo existir en tiempos de Roma porque el Estado fue producto de los príncipes soberanos. Con este truco barato de picapleitos se consigue que el lector piense lo que quiera el autor. Su táctica consiste en atacar la credibilidad de la palabra del testigo para sembrar la duda sobre cualquier declaración que haga el testigo.
Atribuyéndole a la noción de república unas cualidades imaginarias, consigue hacer creer que las anteriores repúblicas no fueron verdaderas repúblicas. Como digo siempre, es cuestión de semántica, pero la realidad no es una cuestión de semántica. Dice que la representación política es una causa capital para la democracia. Volvemos a lo mismo, que no siendo capital para la democracia de los atenienses, estos sí tenían democracia sin representación política. A lo largo de toda la obra se dedica a repetir estos mantras para que queden bien impresos en la cabeza del lector descuidado, porque el juego aquí no es solo engañar al jurado, sino también a los jueces. Debo aplaudir, sin embargo, la siguiente apreciación que hace el autor. Cito: la fórmula menos Estado, más mercado, dejaría a los elementos débiles de la sociedad con las manos esposadas a las correas sin fin de los poderosos. Con una sola corrección, que estas correas no son sin fin. Continúa diciendo, tal fórmula simplificadora multiplicaría exponencialmente la necesidad de resolver judicialmente los conflictos personales o sociales. ¿Cómo detesto la palabra exponencialmente? En matemáticas, el incremento exponencial es precisamente proporcional. En la dialéctica de las comunidades, ninguna necesidad está sujeta a conceptos numéricos. No existe la proporcionalidad más que como un recurso cínico de la retórica. Las circunstancias coyunturales pueden dar lugar a multiplicadores previsibles en la conducta, pero no exponenciales. Y es por eso que la política nunca puede ser considerada una ciencia. La única manera de que el arte del control de las masas por medio de la determinación planificada de su conducta se aproxime al rango de lo científico es idiotizando a la sociedad, es decir, propiciando por medio de estímulos de ensayo y error que sus respuestas sean lo más tendente a cero. Pero de cualquier modo, incluso en una función tendente a cero, el resultado nunca es cero, nunca es control total, sino una aproximación al control total. Pero la sociedad no es una función tendente a cero, y por eso los estados totalitarios terminan cayendo. Puesto que se pone exquisito cuando dice que es hora de admitir no sé cuántas cosas, también le digo que es hora de admitir que el estado de partidos fue una creación estadounidense. En otro orden de cosas, dice Trevijano, la representación política de la sociedad no existe en el sistema de elección proporcional. ¿Y por qué tendría que existir? Dice, por fidelidad de partido, la reacción anticipada del elector es imposible. ¿Por qué es imposible? Lo único imposible es la reacción prevista en el sistema de la representación política. Pero a mí es que esa reacción no me sirve. No la quiero. La rechazo. ¿A ti te vale? Muy bien. No estamos en la misma frecuencia. Tu solución, García Trevijano, está desfasada. Dice así. No hay separación entre poder legislativo y ejecutivo, ni existe poder judicial independiente. Sencillamente, la separación de poderes no existe. Eso sí que es una abstracción política. El poder no se divide, se tiene o no se tiene. Por eso la soberanía es volátil, sujeta a toda variable de crédito y de realidad práctica. No hay control del gobierno en comisiones parlamentarias porque a la gente no le importa. Si el problema existe, no lo niego. El análisis es correcto, pero la conclusión no lo es. Dice así, la iniciativa legislativa está en manos de grandes empresas privadas. Pues como siempre, Trevijano, como siempre. Si no hay lealtad al público entre el funcionariado es porque el público no se ha ganado ninguna lealtad, o la ha perdido, frente al televisor y al smartphone, al Candy Crush, el Among Us y al delirio neurótico de las redes sociales. Y todas estas distracciones han sido puestas ahí por las grandes empresas privadas en cuyas manos está en la práctica la iniciativa legislativa. Pero ojo, tanto en España como en Estados Unidos también, sobre todo en Estados Unidos, que es de donde viene todo esto. Y mientras hablamos, la función sigue tendiendo a cero. Pero toda función tiene su acto final. De todos modos, la iniciativa legislativa no está secuestrada por la organización interinstitucional, sino como consecuencia de la ausencia voluntaria del pueblo, que ha dejado vacante su escaño de responsabilidad en la deriva de la nación. El elector de los estados de partido es, de hecho, patológicamente abstencionista por absentismo. Una sociedad de absentismo escolar que ha engendrado una sociedad de absentismo laboral cuya consecuencia final es una sociedad de absentismo político.
Este absentismo siempre ha sido una clave del funcionamiento democrático y del funcionamiento de cualquier tipo de organización. De ahí que Mitchell dijera que decir organización es decir oligarquía. La función sigue tendiendo a cero y cero es oligarquía. Comprar votos o influencia ciudadana es una manera indirecta de absentismo político. Dame una subvención y te doy mi voto es absentismo político. ¿Y tu solución? Es más abstención. Tu solución para la ausencia es no participar de la ausencia. Tu solución para salvar al que se ahoga es no ahogarle más. Los únicos a los que paraliza la abstención son los que se abstienen, activa o pasivamente. La abstención te hace creer que haces algo sin hacer nada, lo mismo que el voto. El derecho de manifestación es lo mismo que el derecho al dinero electrónico, un mecanismo de autoidentificación. El primero es público y el segundo burocrático. Negándole su condición definitoria de opuesto al Estado totalitario, califica al Estado liberal de utopía que jamás ha tenido encarnación en el mundo estatal, sustituyéndolo por el Estado de partidos adueñados del poder constituyente. Es decir, en vez de considerar que el llamado Estado de partidos es una consecuencia patológica del Estado liberal y que éste sigue estando presente en aquel, separa quirúrgicamente el alma atormentada de su cuerpo devorado por los excesos y lo encarcela en el mundo de las ideas del cual proviene. Este grado de ingeniería jurídica raya en la brujería nigromántica. Amplío mi crítica sobre este punto en la referencia 11b de la caja de comentarios. Leer a García Trevijano es como comerse el pez globo ese japonés. Hay que prepararlo bien porque si no te mueres. La primera y la segunda parte son bromas comparado con esto. Bien, Trevijano sustituye el pluralismo propio de una sociedad liberal por una nueva palabrita, parcialitario. Ya no hay pluralismo, sino Estado parcialitario. No sé, aquí el que no corre vuela. Lo que pasa es que el pluralismo ha resultado ser algo que no te esperabas. Has descubierto que los Reyes Magos son 4 y reaccionas metiéndote bajo la cama. No es pluralismo, es parcialitarismo. Y si no me pico y la pelota es mía y tú no juegas. Nunca había leído una obra como esta. Se lo admito a Trevijano, porque tienes fragmentos muy válidos y sorprendentemente perspicaces, y sin embargo sus conclusiones son en su mayoría delirantes. No hay un párrafo que me asombre por su vana pretenciosidad, que no esté seguido por otro párrafo absolutamente contestable, que no esté rematado a su vez por uno que me haga levantarme y casi aplaudir. Luego me acuerdo de su estilo de vida platónico, donde él ocupa el estrato superior del sacerdote aristócrata rey, y se me pasa. Y siento lástima. Lástima por él y por los que aspiran a lo mismo. ¿Qué es la pluralidad política? Trevijano emprende diatribas contra el cuerpo de la filosofía grecorromana en bloque por no haber hecho descubrimientos que no le correspondía a ellos descubrir. Eso que llamamos pluralidad sí que se daba en la práctica política en las repúblicas antiguas, aunque no se le hubiera dado nombre, porque no era necesario dárselo. Resulta paradójico que el gran síntoma de progreso en la modernidad es que nuestros pensadores se vieran conmocionados en la necesidad de etiquetar hasta la mínima partícula del delirio de los sentidos, como un enfermo de Alzheimer que repasa con la mente las notas una por una de las teclas del piano que ya no emite música para él. Entretanto, los arrogantes emiten condenas por no conocer el significado de palabras que no sirven para nada porque no vigilan los umbrales de ninguna forma. Palabras hechas de sombras sin densidad ni contorno, sucedáneos de conocimiento, subterfugios de la perspectiva contra la inocencia del alma. Del platónico aprendizaje como un recordar ideal se ha caído en el descubrir para olvidar, y a eso se le ha llamado humanismo. Dice Trevijano, hoy sabemos que la sociedad civil existe. Me alegro por ti, campeón. ¡Qué gran descubrimiento! Hoy también sabemos que existe la leche de almendras. La sociedad civil no se oponía a la sociedad religiosa ni a la política, como dice el autor. Estos tres componentes, civil, religioso, político, son inseparables de la vida comunitaria, incluso en comunidades de ateos, porque es innato y sustantivo en el ser humano la búsqueda de alguna especie de trascendencia. Y por eso los escritores ateos escriben libros, para que, puesto que no creen en una vida más allá de la muerte, quede algo de sí en el porvenir que no es para ellos. En la práctica, un escritor es como un faraón. Escribir es un ritual de automomificación.
y el libro que escribe, su sarcófago, inhumado en la pirámide que representa el secreto vital del autor. Siempre se busca la trascendencia y siempre hay una parte de la sombra inconsciente que considera contra la voluntad consciente que algo sobrevive después. ¿Qué ha sido la dictadura del proletariado sino una búsqueda vertiginosa de trascendencia genocida? Incluso el descreído que cree haber llegado a la conclusión última de que no existe ningún tipo de trascendencia está siendo, en cierta medida, religioso. Las sociedades religiosas nunca perdieron su esencia política, pero esta sociedad se mantuvo en las abadías con la forma de las órdenes religiosas, cuyo mercado se limitó al ámbito del saber y su conservación. Estas sociedades no tardaron en desarrollar su componente político y todas tuvieron desde el principio algún tipo de estructura jerárquica organizativa, con un cuerpo de normas semejantes a leyes que regulaban la vida en común. Así como desarrollaron también relaciones de intercambio con otras comunidades, bajo la administración soberana del obispo de Roma, es decir, política. No se puede distinguir entre sociedad civil, sociedad religiosa y sociedad política atribuyéndoles cualidades opuestas. La sociedad burguesa y la sociedad proletaria no son sino meros constructos filosóficos de realidades que se manejan y se perpetúan en las eternas relaciones de comunidad. Cuando Marx distingue entre el proletariado surgido en el siglo XIX y los productores de las comunidades pretéritas, solo está distinguiendo entre el sol y las estrellas lejanas del cosmos. Dice Trevijano que es inútil acudir a los grandes pensadores del pasado para saber de lo que se habla cuando se menciona hoy a la sociedad civil. Pues lo mismo digo, que es inútil acudir a la madre para saber lo que sueña el hijo cuando duerme. Habla de la no representación de la sociedad civil en el estado de partidos, convertida aquella en una abstracción a causa de la autorrepresentación de los partidos estatales en los procesos electorales, por medio del sistema de elección proporcional. Amplío mi crítica sobre este punto en la referencia de la caja de comentarios. ¿Qué significa que la representación de la sociedad civil se ha convertido en una abstracción? No significa nada. Casquen los artebuses. Lo que quiere dar a entender es que la representación es inexistente en lo que él llama el estado de partidos, pero es que tampoco es cierto. Simplemente esta representación es inferior a lo que debería ser de manera ideal. Es como decir que el gol que no se mete por la escuadra no es gol. Lo que pasa es que en el estado de partidos todos los goles son de penalti, y eso pues molesta, claro. Trevijano esperaba ver a la quinta del buitre, pero tiene que conformarse con Gago y Gravesen. El autor sostiene que deben analizarse en conceptos separados la forma, la materia y el espíritu republicanos para determinar dónde está y cómo opera lo que él llama la potencia republicana. ¿Sabes lo que sí es una abstracción filosófica de verdad? Pues el concepto de potencia republicana, eso es una abstracción. Abstracción es precisamente lo que hace el autor cuando separa componentes objeto de presunto análisis científico de su conjunto completo. Dicho de manera más simple, Trevijano rechaza como abstracción todo aquello que no le gusta e inmediatamente pasa a convertirlo todo en verdaderas abstracciones. Denuncia a Trevijano que este factor republicano hasta ahora no ha sido decisivo en ningún estado europeo, que es como decir que la tarta de manzana no ha sido decisiva en ningún banquete. Aunque no le hago ascos a la tarta de manzana, yo soy más de tiramisú. Dice Trevijano que sin el concurso de la negatividad, nada estaría determinado. Omnis determinatio est negatio. Aquí le da la vuelta a Spinoza, extrayendo de su toda determinación es una negación, una conclusión febrilmente equivocada, porque en todo caso es la determinación el proceso que engendra lo negado, y no al revés, tal como decía Spinoza. Negándolo todo, Trevijano considera haber alcanzado, calificándola de científica, una determinación pura y perfecta. Teoría pura de la República es ni más ni menos que una determinación ínfima, extraída de la negación de todo lo demás. Espero que ahora se comprenda el fiasco de este sistema de pensamiento, basado en realidades paralelas conductivas que solo pueden recibir oxígeno de negar todo conocimiento pragmático anterior. ¿Y cuál es el núcleo de esta determinación raquítica? Pues la abstención, a la que pone como eje de la verdadera fuerza contraria, según él, a la tiranía. Empezamos ahora el tercer bloque. Dejo en la caja de comentarios las referencias correspondientes. Las dos primeras partes son un compendio de trucos procesales basados en el establecimiento de precedentes a los que a continuación irá remitiendo al lector,
como ese abogado que remite al jurado a toda la ristra de indicios y especulaciones que se ha hecho pasar por hechos probados sin serlo verdaderamente. En el primer párrafo se advierte enseguida que la máxima ambición del autor es que su teoría sea puesta entre las obras de sus inmediatos precedentes, elegidos con olfato de gourmet, que se dedicaron a tratar las correspondientes y respectivas teoría del Estado por Jelinek y Smain y teoría de la Constitución de Smith, ubicadas con altura suficiente en el panteón supremo en que ha de figurar, por supuesto, su teoría de la República, que por ser superior a las otras teorías es además pura. Y ya que estamos, pues decide hacerlo él mismo. No sea que a los estudiosos del futuro se le olvide este pequeño detalle. Dice el autor, la única acción trascendente de los gobernados, la de votar, tiende a la superchería de que sea el Estado quien resuelva dos problemas de la política, es decir, la representación de la sociedad para justificar la obediencia a las leyes y la dirección del gobierno para justificar la obediencia a la autoridad. Para encontrar el camino de entrada en esa doble legitimidad hay que definir el sujeto de la acción política y fijar el colectivo particular de personas que pueden encarnarlo. Para Trevijano, el sujeto de acción política no es el ciudadano sino la mónada de distrito. Y no pasa nada, oye, discutir sobre dónde está el sujeto político es como discutir sobre quién es más fuerte, si Hulk o Superman. La respuesta es la misma, no existen, idiota. Cuando Trevijano traslada el sujeto político desde el ciudadano a la mónada de distrito, en la práctica esto consiste en convertir la ciudadanía individual en una ciudadanía de masas, donde es el conjunto de electores los que no individualmente, sino colectivamente ejercen la ciudadanía, no cada uno, sino todos en conjunto, y cada mónada es un ciudadano en vez de serlo cada elector. Claro, el autor no te lo dice así, pero es lo que está diciendo. Porque si tú desvinculas del ciudadano individual la noción de sujeto de acción política, en la práctica estás igualando esa condición a la nada. Esto suena terrible para el que lo haya leído entendiendo lo que leía, pero suena un poco menos terrible si eres consciente de que en realidad es que no hay poder político individual, así como el poder político de la mónada electoral sería igualmente ilusorio. Este principio colectivista equivale a convertir al ciudadano en una persona jurídica. Convierte la ciudadanía en una cooperativa dirigida por 100.000 trabajadores, donde esos 100.000 son los electores, la cooperativa es el distrito y el único ciudadano sería en teoría la mónada electoral y en la práctica su representante. En esta democracia muy republicana y mucho republicana tendríamos un ciudadano por cada 100.000 electores de cada distrito y un representante de cada distrito en representación de todos ellos. Pero como el sujeto político está encarnado en la mónada, en la práctica los únicos ciudadanos serían los representantes. Abracadabra y me saco de la manga un nuevo sistema distópico, porque después de arrancarle al elector su condición de ciudadano, que a estas alturas es lo único que le queda, el siguiente paso es la sumisión individual absoluta. Pensad qué pasaría si el futuro distrito electoral al que perteneceréis, que encarna unipersonalmente al sujeto político, os obliga, por ejemplo, a poneros una vacuna que individualmente no queréis poneros, o a llevar obligatoriamente a vuestros hijos a una escuela pública, o tener que pagar sí o sí con tarjeta de crédito. Recordad entonces eso de, primero, los derechos colectivos. ¿Quieres chocolate? Pues toma 2 tazas, porque prevalecerá el derecho colectivo de imposición a tu derecho individual de rechazo. ¿Qué pasará? Pues que no tendrás derecho a ponerte, porque tú ya no serás el sujeto político, si es que alguna vez lo fuiste. Dentro de esta verdadera república, el sujeto primordial de la acción política está por encima del individuo. Temblad, liberales, que os abstenéis en nombre de las libertades colectivas, porque en este sistema nuevo la abstención seguramente será perseguida. ¿Cómo? ¿No lo sabíais? Hombre, pero ¿cómo va a querer alguien abstenerse para deslegitimar el único sistema democrático legítimo? El que lo hiciera es un enemigo de la democracia, claramente. Hay que leer la letra pequeña, las dos, la muy pequeña y la muy letra. Los de Guinea Ecuatorial saben a lo que me refiero, llevan pagando letras de Trevijano desde el 68. Para García Trevijano la república debe ser una aleación de Estado y sociedad. Oye, qué casualidad.
igual que en los totalitarismos del siglo XX. Según Hannah Arendt, el totalitarismo se impone más fácilmente en sociedades individualistas. El pueblo uno de Lefort se convierte en el ciudadano uno de García Trevijano. Un estado totalitario a medias porque se queda a medio camino de todo lo que pretende ser. Y en este ciudadano uno se deduce por geometría pura que el individuo ha de ser un no ciudadano, por la sencilla razón de que si el derecho del colectivo prevalece frente al derecho del individuo, en la práctica el individuo ya no tiene derecho. Se entiende ahora por qué García Trevijano se llamaba a sí mismo repúblico en sus conferencias, porque el repúblico es ese representante, es el ciudadano uno. Repúblicos serán los aspirantes al cargo representativo de ciudadano uno, y habrá tantos como distritos electorales, y el resto seréis meros republicanos, chusma pura republicana. ¿Quién sabe? Quizá tengamos alguna revista de exiliados españoles titulada Península Gulag, dice el autor. Así se verá si la solución científica de la obediencia a las leyes con la potestad legislativa de la Asamblea de Diputados de Distrito Electoral Monádico es composible con la legitimación de la obediencia a la autoridad estatal mediante la elección directa del jefe del Estado en una sola mónada nacional. Solo un ciego no puede temblar al leer estas palabras. García Trevijano convierte el Congreso de los Diputados en una Cámara Alta única de repúblicos laócratas, al estilo del Areópago de Atenas en su mejor momento, pero sustituye a los eupátridas por repúblicos. Y no os preocupéis, porque el pueblo seguirá como siempre. Estos son los ejemplos de García Trevijano para la democracia: la mastodóntica y chupóptera república de aristócratas estadounidenses y las repúblicas de banqueros acaparadores y prestamistas usureros de la Italia renacentista. No está mal si eres banquero o tienes 300 esclavos en una plantación de algodón. Pero incluso durante la Revolución Americana, el pueblo se reunía en asambleas en los ayuntamientos para decidir todo sobre la comunidad, sin necesidad de representantes. Los representantes se movían de aquí para allá transmitiendo voluntades y coerciones, y cuando se acabó la guerra, se impuso naturalmente la coerción. La democracia dejó de ser directa, que es lo natural en democracia, y pasó a ser representativa, que es lo natural a gran escala. Y esto no se contradice con Montesquieu cuando vaticinó que a gran escala no era posible la democracia, ni tampoco se contradice con Michels cuando formuló su ley de hierro de la oligarquía. La conclusión de esto es clara. Si la oligarquía es inexorable, entonces para evitar que la oligarquía acapare demasiado de eso que llaman poder, hay que disminuir al mínimo necesario la estructura organizativa. Pero esto conlleva un riesgo. A menor estructura organizativa, el país será menos ágil, menos operativo y, en caso de amenaza exterior, más vulnerable. Como un ejército mal organizado es más vulnerable a las tácticas del enemigo. Ergo, siempre habrá oligarquía. Cualquiera que diga que la democracia es incompatible con la oligarquía está admitiendo tácitamente que no existe la democracia, ni existirá. Pero si ese cualquiera te vendiese un libro que formulase la manera de acabar con la oligarquía, entonces ese cualquiera sería un estafador. El debate no es si en España hay o no democracia. Ese ni siquiera es el debate intelectual. El debate intelectual sería si la democracia es compatible con la oligarquía. Porque de no serlo, quiere decir que solo hay dos vías únicas: sumisión o sublevación. España, sin embargo, como buena parte del mundo, ya no está para debates. Me hace especial gracia que en un determinado momento de la obra, tras una extensa parrafada repleta de circunloquios reflexivos acerca de la armonía preestablecida y el comportamiento de la mónada como noción ensayística de la obra de Leibniz, el autor llega a la conclusión de que, cito textualmente, las mónadas son necesariamente pequeñas. Y así acaba el párrafo. La tremenda carcajada que solté tuvo que despertar al vecino sordo del quinto. Por otro lado, el autor expresa en una ocasión que lo que llamamos poder judicial en realidad es autoridad, lo cual es completamente correcto. Pero no estaría de más que hiciese lo propio con los otros supuestos e ideológicos dos poderes, que tampoco lo son. El trasvase que se produce hacia los estratos superiores de la acción política, las asambleas y los gobiernos, no es del poder, sino de la autoridad por medio de la legitimidad en todo caso. Por eso antiguamente se denominaban funciones en lugar de poderes.
Fue la modernidad la que llenó de contenido ideológico la división de funciones, convirtiéndola pomposamente en separación de poderes. Después de verter parrafadas de investigación que pretende ser muy erudita, y seguramente lo sea, no puede evitar sin embargo asestar de tanto en tanto una colleja a todos los que pasan por sus manos, sin darse cuenta el autor de que él es muy inferior a todos ellos, y lo único que hace es reconvertir a Locke, Descartes, Leibniz, Spinoza, Montesquieu y así con una sucesión innúmera de pensadores en un bolo alimenticio de su propia vanidad intelectual. Va tan sobrado que se permite, por medio del venenoso elogio que precede al canibalismo académico, reprender al alemán, eso sí con dulce y generosa deferencia, no haber comprendido la deducción de la libertad política colectiva del puro empirismo de una revolución. Dice, al no rebasar la dimensión individual de las libertades, Leibniz desconoció la libertad política, quedando fuera del pensamiento político. También podría decir yo que Leibniz no desconoció la libertad política, y sencillamente la ignoró. Atribuir significado al calificativo política en cuanto a la libertad es exactamente lo mismo que atribuirle significado al calificativo social en cuanto a la definición de lo que es un Estado social de derecho. Toda libertad implica que sea política, porque la libertad solo puede ejercerse en comunidades con los semejantes. Polis significa comunidad. Es por eso que en la interacción social dentro de la comunidad, el ser humano descubre la noción de libertad. De ahí que Aristóteles dijese que el hombre es un animal político. Todos los animales son sociales, pero solo el hombre se constituye en comunidades. No se trata de que Robinson Crusoe no fuese libre porque estaba solo, sino que la libertad estaba de más para él porque no la necesitaba. Es en el desarrollo de las relaciones humanas donde surge necesariamente la noción de no ser obstaculizado por otro semejante. La libertad siempre tiene un componente político que, pasando por la distinción entre deseo y necesidad, nos remite a la responsabilidad por las consecuencias de la elección tomada. Robinson era únicamente responsable ante sí mismo. Él era su propia comunidad, puesto que no tenía nadie ante quien ejercer consensuadas libertades ni blandir temblorosos derechos. La no obligación de tener que enquistarse en estas conductas, origen de lo político, es lo que le hacía soberano en su isla. García Trevijano no está dispuesto a entender la concepción de Montesquieu de la libertad como una liberación ciudadana del abuso de poder, y la desecha simplemente por ser una definición negativa de la libertad. Tiene que ser positiva, si no, no. ¿Dónde queda Spinoza? Aquí al hipócrita ya no le interesa negar para determinar. Dice así, es un hecho de experiencia que la más pequeña unidad política representable es la unidad vecinal. No, Trevijano, no. Lo que es un hecho, en todo caso, es que la unidad vecinal sea una unidad representable políticamente. ¿Pero que sea la mínima? ¿Acaso son las unidades vecinales todas del mismo tamaño? Entonces, ¿cuál de todas ellas es la mínima? ¿Una con 60 vecinos o con 12 vecinos? ¿O es que son todas mínimas no teniendo el mismo número de vecinos? ¿No ves que no puedes convertir la mónada en un átomo material? ¿Que no puedes reducir la política a un mero sistema de composiciones lógicas? Sobre todo porque este sistema de pensamiento se enfrasca infructuosamente en un delirio de secuencias derivativas que no son aplicables a la realidad política. García Trevijano simplemente se limita a establecer paralelismos entre la obra monumental de terceros, picoteando de aquí y de allá, buscando abrumar al lector menos combativo, ese lector acostumbrado a no cubrirse las costillas cuando lee, para construir su monadología política, que no es más que un nuevo sucedáneo pseudocientífico basado en sustraer de sistemas completos estructurados los logros ajenos, previo asesinato post-mortem del propietario indefenso, para rebautizarlos en su propio lucro intelectual. Un ejemplo de esto es lo que él llama monadología política. Se apropia de la teoría monadológica de Leibniz, apuñala el cadáver por la espalda tras bajar a su tumba y luego se lleva lo que quiere. Así lo mismo con todos. García Trevijano es un ladrón de tumbas. Se nutre de una obra ensayística inmensa que pasa por el tamiz de su propio entendimiento delirante y las deglute pomposamente al plato antes de limpiarse la boca con un pañuelo de impoluta sapiencia que ante el resto de comensales pasa por genio erudito, pero que sin embargo no logra engañar al camarero, que lleva sirviendo mesas en silencio desde el banquete de Platón. Es entendible que el lector medio sienta admiración por este autor leyendo su obra.
sobre todo porque la mayoría de los lectores simplemente quieren acabar para poder decir que la han leído. Y muchos otros que intentan comprender no lo consiguen porque muchas veces el autor es muy descuidado en su manera de expresarse, a veces errática y vaga y otras innecesariamente retórica. Y luego sencillamente los hay quienes se dejan convencer ante la abundancia de verborrea. Estos últimos solo quieren un estandarte que ondear y buscarán el más brillante, el que más les ciegue. Otros más honestos buscarán quien les explique lo que ha querido decir el autor, y entonces encontrarán la mentira destilada en las conferencias y entrevistas, donde algunas veces el autor incluso entra en contradicción con el contenido de su propia obra. Toda obra es el resultado de un minucioso proceso de sublimación de las ideas. Y en ese proceso se tiende a tratar de encajar la verdad y no a plasmar la realidad tal cual es. En unos lados quiere emular estilísticamente a Marx, en otros a Locke y en su conjunto a Kant. Constantemente dice que va a demostrar algo, pero en vez de eso recurre a otro autor, te suelta un poco de monserga y luego aparece con el enigma ya resuelto sin haberte demostrado cómo lo ha resuelto. García Trevijano es un escapista. En otra parte habla de que ha resuelto la paradoja de Arrow. ¿Pero qué me estás contando? ¿Ha resuelto una paradoja pragmática y demostrada como realidad empírica sin haberla puesto a prueba mediante el científico procedimiento de ensayo y error? ¿Dónde están esas pruebas científicas? ¿Dónde los estudios de campo? Pues así con todo. Aristóteles simplemente lo desprecia, lo mismo que a Platón, y no les confiere a ninguno ni un ápice de consideración. Ambos tienen su crítica, por supuesto, sobre todo Platón. Pero ambos, con sus errores y limitaciones, han dado mucho más que este hombre picoteando los aciertos ajenos. Al intentar recabar autoridad en el desarrollo de su monadología política de la representación, el autor se retrotrae al derecho romano en el análisis de cómo se conseguían los efectos prácticos de la representación jurídica, reduciéndolo todo a una alegoría autorreferencial constante. Pero lo hace de una manera tan enrevesada, donde el corpus referencial es tan denso, que el lector no se da cuenta, a menos que lea cuidadosamente. Lo que hace es convertir la representación monadológica del distrito en una relación objeto-sujeto de la persona jurídica o colectiva. El autor es tan enrevesado que muchos de sus conceptos clave se pierden en la traducción de lo que se lee a lo que se entiende. De manera que algunos acaban considerando erróneamente que para Trevijano el sujeto político es el Estado. Y nada más lejos, pues el autor expresa, cito textualmente, tan pronto como se entra en el campo de la acción política colectiva, no divisible en actuaciones personales como en las urnas, el sujeto de la acción política es el colectivo que emprende la acción liberadora o creadora. Decir que en Trevijano el sujeto político es el Estado es decir que según Trevijano el colectivo es el Estado. Y eso es contrario al autor. El sujeto político en este sistema de pensamiento es la mónada de formación colectiva unitaria, formada en distritos. Acto seguido, el autor admite una nueva contradicción, al decir que Rousseau tenía razón en cuanto a que el pueblo no puede ser representado. Y cito, pero en tanto que abstracciones reales pueden ser concretadas en entidades representables como nación, región, comarca, municipio. Lo que es representable es la abstracción de la entidad. El distrito electoral, como unidad mínima política, será esa abstracción concretada en entidad representable. ¿Qué significa esto? Que en esta democracia promisoria tampoco el pueblo estaría representado. El autor lo está admitiendo, y vosotros ni os enteráis, porque no queréis enteraros. Como en una empresa los empleados no están representados por el grupo de abogados que en realidad representa al jefe de la empresa, su presidente, dueño o los inversores. Porque, ¿cuánto tardará en generarse en torno al distrito electoral un grupo de inversores? Bienvenidos al maravilloso mundo de los trucos procesales. Más adelante admite, aunque sin decirlo expresamente, que su monadología no es nada nuevo, que el derecho natural se configura en torno a la comunidad vecinal, tal y como sucedía en las polis helénicas, y termina confiriendo mayor legitimidad al derecho consuetudinario que al impuesto desde el Estado, lo cual, siendo lógico, es sin embargo contradictorio con numerosos puntos de su sistema de pensamiento general.
como por ejemplo que estas comunidades respublicanas son anteriores al Estado, aun estando reguladas por un régimen jurídico, en este caso consuetudinario, lo cual, según el propio Trevijano, sería ya constitutivo de un Estado. Él solo se va enredando en su propio cable y cuando trata de recogerlo se arrastra a los pies. Pero dejando aparte las contradicciones, ¿dónde está entonces lo novedoso? Pues en ninguna parte. Trevijano salva sus contradicciones sustituyendo con arte de cirugía jurídica unas palabras por otras, como gobierno por gobernación, o pluralismo por parcialitarismo. Dice que la verdad está en las palabras cultas rescatadas de la etimología. Coño, pues ¿por qué no aplicas ese principio a la palabra democracia y así terminamos antes? No, porque al igual que el ciudadano, Trevijano sabe que el lector también tiene mala memoria. Sobre todo si el autor se dedica a marearlo tanto que hasta sus defensores terminan por no saber qué es lo que defienden. De esta manera, al sustituir gobierno por gobernación, y puesto que la democracia tiene ya su propio resorte de recusación donde el trevijanista de turno excluye del proceso cualquier contenido impuro de democracia, al ser entendida esta como una forma de gobierno, pues queda claro que las asambleas populares, constitutivas de verdadera, auténtica y brutal democracia, son meras gobernanzas sin Estado, a pesar de que funcionaban como tal. Todos son trucos procesales. Inmediatamente cita a Tocqueville, que con un párrafo extraído de su obra La democracia en América, elogia la vida comunitaria de las colonias inglesas. Y con toda la jeta del mundo, Trevijano se apropia este fragmento para ponerlo al servicio de su democracia representativa de inspiración estadounidense, cuando precisamente ese modelo puramente democrático que Tocqueville mismo compara con el ateniense es pre-revolucionario, señores, pre-revolucionario. Estas comunidades asamblearias se fueron constituyendo más de un siglo antes de su independencia en su condición colonial. En todo caso es con la Revolución cuando comenzó su declive democrático. Trevijano pone estas comunidades ferozmente inquisitoriales como ejemplo de libertades colectivas, y lo fueron. Vaya que sí lo fueron. Pero deja de lado la libertad individual inexistente en una comunidad donde el individuo está políticamente absorbido por la voluntad del colectivo y su capacidad de sobresalir y de pensar recluida en el ámbito privado, tal y como también decía por otro lado el propio Tocqueville. Un ejemplo cargado del cinismo de las libertades colectivas fue impedir el voto a los negros. Ninguna ley escrita se lo impedía, tan solo la coacción implícita de la comunidad blanca, que los hubieran matado. Eso sí, muy colectiva y muy democráticamente. Pero esto Trevijano no lo destaca, porque no le interesa más que extraer de aquí y de allá lo que le conviene a su discurso. Es sin embargo la conducta habitual del jurista que defiende a su cliente, y en este caso el cliente es la democracia representativa. ¿En qué consiste aquí la defensa del jurista? Pues consiste en apuntalar la credibilidad del cliente mermando la credibilidad del oponente, en un juego de suma cero donde lo que se le resta a la acusación, en este caso la historia, es lo que se le gana a la democracia representativa. Yo pregunto al jurista, esté donde esté, usando sus propias palabras, si la república ya está plenamente viva en las colonias, ¿dónde queda el elogio de la representación si se supone que los revolucionarios se rebelaron contra el parlamentarismo? ¿Había separación de poderes en esas comunidades rastreadas por Tocqueville desde tiempos de Carlos II? Está la circunstancia añadida de que lo que propició la Revolución Francesa casualmente fue la negativa de la aristocracia francesa de pagar impuestos al rey. Oye, qué casualidad, igual que en América. Todavía tengo que leer por ahí que esto es materialismo. Materialismo de conveniencia, claro. Eso sin contar con que Tocqueville tampoco estaría de acuerdo con las opiniones de Trevijano sobre la Revolución Francesa. Pero oye, ¿qué más da? No nos pongamos exquisitos. El problema es que toda la obra está redactada de forma que el lector tiene la sensación de que todo lo expuesto y desarrollado en ella goza del padrinazgo de los autores referenciados. La especialidad del jurista eminente es involucrar en el proceso a las víctimas de su defendido para obligarlas a que declaren en su favor. Más que brillante como jurista, yo diría que es un jurista de lo más oscuro. La insistencia en el tema "en España no hay democracia" siendo incorrecta y apelando al sentimiento de las masas es una estrategia de populismo.
Si no se alcanza, a través del ejercicio correcto de la honestidad intelectual, un consenso aséptico acerca del auténtico sentido de las palabras que manejamos, tratándolas con la consideración que merecen como frágiles reliquias del pasado, en vez de como bombas de mano incendiarias, jamás se llegará a nada. Estaremos sumidos en un conflicto sin fin y subidos a la chepa de la falacia de autoridad, zarandeando el espantajo de lecturas y más lecturas frente a las lecturas y más lecturas del contendiente, de alma tan saqueadora como la nuestra. No haremos sino tensar aún más los nudos de este laberinto de sofismos hasta que llegará el día en que, por más que nos esforcemos en desatarlos, no quedará más remedio que cortar por lo sano, si es que no ha llegado ya ese momento. Trevijano necesita el precedente fantasmagórico de la revolucionaria democracia estadounidense para conferir a su ilusión republicana algo de corporeidad histórica, que no la tiene. Por eso pasa por alto que el régimen de los Jefferson, Washington, Hamilton y compañía fue lo mismo de siempre, un régimen de privilegiados, pero con virtudes antiparlamentarias y antimonárquicas en absoluto nada novedosas. ¿Qué es el repúblico sino ese ciudadano con aspiración aristocrática de tiempos aristotélicos? Aristocrática en el sentido de virtuosa, porque eso es lo que significa la palabra aristocracia, el gobierno de los virtuosos. Es lo que hoy se llamaría meritocracia. Trevijano dice que entre su teoría pura de la república y su aplicación a la realidad social y política existe la misma diferencia que entre ciencia pura y ciencia aplicada. No tiene abuela, ¿eh? Bueno, pero si esto es así, ¿cómo se explica que en todo el mundo lo que predomina sea el estado de partidos? La ciencia pura comprende el descubrimiento de los procedimientos exactos por los que se puede conocer todo lo relativo a la realidad o al comportamiento de la materia. Lo que existe previamente en la política es todo lo que García Trevijano llama el estado de partidos. Por tanto, una teoría pura de la República, si quiere aspirar a ser reconocida como científica, tendría que centrarse en el estudio de lo que sí existe. Y lo que sí existe, según Trevijano, es el estado de partidos, que es lo real, como la ciencia pura toma como referencia la realidad material. Pero lo que hace Trevijano es bien distinto. Trevijano se va al mundo de las ideas y desde allí nos lanza voces de las presuntas verdades que ha ido descubriendo allá. Pero lo científico es exclusivo de este mundo. Por tanto, una teoría científica de la política tendría que centrarse en el estudio de la partitocracia. Lo que vosotros llamáis partitocracia es la realidad política, tal como vosotros decís. Y esta, señores, es la madre de todas las contradicciones del sistema de pensamiento de Antonio García Trevijano. Esto nos lleva a dos únicas conclusiones posibles. 1. La conclusión de Robert Michels de que la democracia es imposible porque siempre habrá oligarquía. O 2. Que en contra de la conclusión anterior, la democracia sí es compatible con la oligarquía y a menudo un instrumento al servicio de ésta. Quedaos con vuestras conclusiones, porque ya no hay más. Para bien o para mal, ya solo queda elección. Este axioma de que en España no hay democracia resulta una válvula de escape muy conveniente para todos aquellos cobardes que eligieron mal y que ahora se suben al carro de una nueva certeza de promisión democrática, porque eso les permite descargarse de culpas. Y ahora corréis a esconderos en la abstención, vociferando que los culpables son los que siguen votando a los partidos. Pero tampoco importa, porque en vuestro fuero interno sabéis que si este nuevo maná democrático fracasa o no tiene el sabor que esperabais, no tenéis más que saltar de la barca de rescate y buscar amparo en cualquier otra cosa. En relación a la presunción de la teoría pura de la República, según García Trevijano como un sistema de pensamiento científico, cabe destacar la coincidencia de que, tal como decía Hannah Arendt, la propaganda totalitaria se sustenta en el carácter científico de sus afirmaciones. Qué curioso. Destaco también que los trevijanistas se alimentan de la constante autovictimización y la supuesta persecución política de sus líderes, a los que encumbran como figuras de virtud suprema, que si no triunfaron es sin duda porque los tiempos no supieron estar a su altura. Estamos a las puertas de que a los trevijanistas se los empiece a llamar los lumpen abstencionariado. En serio, abandonad el barco porque el barco se hunde. O como dicen ahora, se puto hunde. Cuídate, navegante, de la ola solitaria que precede a la tormenta de desinformación.